del Señor. Y hoy día es un día especial. ¿Por qué? Es un día de abril, número 5. Yo le decía 5 heridas. El Señor me mostraba eso. Y no solo eso, sino que hicimos la Santa Cena, hermanos, representación de lo que Jesús estaba haciendo cuando iba a morir. Es algo que Dios tiene todo en sus planes. Amén. Todas las cosas de Dios son perfectas. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces a la poderosa palabra de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 28, del 1 al 10. Del 1 al 10. La resurrección. Hablamos todos los años de esto porque realmente es una festividad grande, hermano, un recordatorio que no podemos pasar por alto. ¿Ok? Es un día importante para la humanidad. Amén. Cuando lo tengan todos, nos ponemos en nuestros 2 piecitos y leemos. Son 10 versículos, hermano. Y cuando lo tengan todos, Mateo 28, del 1 al 10, la resurrección. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Ya todos sabemos que pasado el día de reposo, el día sábado, el primer día de la semana para los judíos es el día domingo. Pero para nosotros como cristianos ahora también celebramos el domingo como el primer día de la semana. O sea que nosotros comenzamos alabando al Señor. Amén. Antiguamente, antes de ser yo cristiano, me regía por el calendario gregoriano, que el domingo es el 7º día. Pero ahora, como soy cristiano, me rijo por el calendario judío y para mí el primer día de la semana es el día domingo y lo comenzamos con una bendición. Para el que trabaja, hermano, se van bendecidos de aquí toda la semana hasta el próximo domingo, ¿ok? El 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Me voy a detener. Tomen asiento, hermano, porque yo me detengo en cada versículo y no quiero que se me cansen y que después se me aburran, ¿ok? Y quiero que le pongan atención. Y dice, y hubo un gran terremoto y da la respuesta. ¿Por qué hubo un gran terremoto? Porque un ángel del cielo, del Señor descendiendo, movió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínese, baja un ángel. Esa piedra, hermano, déjeme decirle que esa piedra estaba sellada. ¿Usted sabe quién inventó el cemento? El cemento viene de los años de los romanos. Si usted ve, por ejemplo, en Roma, el Coliseo romano y los acueductos, hermano, que son enormes por donde pasaba el agua, usaban cemento. ¿Ok? Desde ahí viene el cemento. Y la tumba fue sellada para que Jesús no saliera. Pero no sabían que Jesús iba a tener un cuerpo glorificado, hermano, que iba a traspasar todo. ¿Ok? Entonces, ese terremoto lo produjo el ángel. ¿Sabe cuándo? Cuando movió esa piedra. Porque para un ángel, hermano, un ángel tiene fuerzas. Dice que son grandes, altos y fortachos. ¿Ok? Para él no hubo impedimento. Movió esa piedra y causó un terremoto. ¿Ok? El 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mire, era una guardia como de 8 soldados romanos. ¿Ok? ¿Y qué pasó cuando vieron a este ángel, hermano? Quedaron como muertos. Y yo me preguntaba mientras estudiaba, ¿quién fue la primera que vio a Jesús? Fue la mujer, ¿cierto? María Magdalena. Pero para mí que fueron estos soldados. Ya estaban con temor porque vieron a Jesús salir de la tumba, hermano, traspasando la puerta. Y estos hombres como no podían moverse porque si se movían de esos puestos los mataban. Pero por segunda vez cuando ven a un ángel, hermano, grande,
moviendo aquella piedra, causando aquel terremoto, quedaron como muertos. Imagínense nosotros que veamos un ángel. La Biblia en todos los momentos nos habla, cuando alguien vio un ángel se asustaban, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, son grandes, fortachones y son, podríamos decir, con una luz que irradia y la gente se asusta porque nunca han visto algo parecido. Si nosotros viéramos un ángel, yo creo que también nos daría temor al comienzo. Amén. ¿Dónde me quedé? En el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, me encomiendo en tus manos, Señor. Tú sabes que yo he estudiado, me he preparado, he orado y necesito de tu ayuda, Padre amado, porque sin tu unción, Padre amado, sin el orden que tú me puedas dar, Señor, no quiero que esto sea un caos o un desorden. Quiero que esto sea de bendición para aquellos que escuchen esta palabra, como para mi vida lo ha sido, Padre amado. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Tú sabes que sin ti no puedo, Señor. Esto se trata de ti, Señor, para levantar tu nombre y traer gloria a tu nombre. Gracias, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús. ¿Qué es la resurrección? ¿Por qué Jesús tomó 3 días para resucitar? ¿Por qué no fue al primero ni al segundo? ¿Por qué al tercer día? Usted sabe, fue para darle una lección al pueblo judío que no creían en la resurrección. Ellos pensaban que después de 3 días ya el muerto no podía revivir. ¿Ok? Entonces Jesús resucita al tercer día para mostrarle a los judíos, pero también para mostrarle a todo el mundo, ya que él muchas veces le dijo a sus discípulos que iba a resucitar al tercer día y nunca le creyeron. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un hecho importante, importantísimo sobre esta tierra, hermano. Es el hecho más importante que pueda haber visto la tierra. No es el cohete o lo que mandaron hoy en estos días, la importancia que el mundo le ha dado a esa nave que va a girar la luna y se va a devolver. Para mí es un gasto de dinero, para mí, ¿ok? Es despilfarro de dinero. Pero para nosotros como cristianos, esto que Jesús hizo, la resurrección, su muerte y resurrección, hermano, es lo más importante de la historia de la humanidad. ¿Tú sabes por qué? Porque si Él no hubiese derrotado la muerte, el pecado todavía moraría en ti y en mí. Y no solo el pecado, sino la muerte. Y mientras estaba hablando mi esposa, yo meditaba, hermano, ¿por qué Jesús no pudo permanecer en la tumba? Porque la muerte no pudo encontrar pecado en Él. Hermano, la muerte no pudo encontrar pecado en Él. Y yo meditaba. Y es como dice la Biblia, hermano. Tú y yo vamos a dormir, no vamos a morir. Vamos a dormir. ¿Sabes por qué? Porque la muerte ya no tiene poder sobre ti. Por eso cuando venga el sonido del shofar, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los que han dormido en Cristo Jesús serán
aquellos que resuciten primero. Y después nosotros, si estamos aquí con vida, somos los segundos. Si Jesús, la muerte no pudo retenerlo porque no había pecado en él, tampoco te puede retener a ti. Porque cuando se escuche la trompeta, tú vas a resucitar como lo hizo Jesús. ¿Y sabes cómo vamos a resucitar? Con un cuerpo glorificado. ¿Ok? Con un cuerpo glorificado. No vamos a ser fantasmas, no vamos a ser espíritu, hermano, porque Jesús se lo demostró a sus discípulos cuando sus discípulos lo vieron pasando las puertas. ¿Qué le dijo Jesús? Yo no soy un espíritu. Y para demostrárselo, ¿sabe lo que hizo? Le pidió comida. Le pidió un pan y un pez. Y Jesús comió, hermano, para demostrarle que él no era un fantasma, que él no era un espíritu, que había vuelto con su cuerpo glorificado. Y yo quiero hablarles, hermano, de la resurrección. Cuando él resucitó, dice la palabra de Dios que estuvo, ¿cuánto? 40 días y 40 noches en esta tierra. ¿Y qué hizo? Hermano, muchas cosas, pero hubo un tiempo en que los estudiosos dicen que no sabe lo que sucedió en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Se sabe de muchas cosas que hizo Jesús, muchas cosas, ¿ok? Si lo vemos, se le aparece a Pedro, se le aparece a sus discípulos, se le aparece, dice Pablo, lo que leyó mi esposa, a más de 500 testigos. ¿Por qué Jesús se le apareció a todos estos testigos? Y déjeme decirle que todos los testigos que Jesús se le apareció eran discípulos. Jesús no se le aparece al mundo. ¿Tú sabes por qué? Mira lo que dice Juan 14, 19. Es interesante lo que dice porque después... 14, 19. Mira lo que dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de un momento crucial en la vida de los hombres, hermanos. Si los hombres pudieran entender lo que es la resurrección de Jesucristo, hermano, todos vendrían corriendo a los pies de Él. ¿Ok? Porque no solo venció la muerte Él, sino que la venció para ti y para mí. ¿Ok? Venció el pecado, hermano, el pecado que moraba en nosotros. Ya no pecamos como pecábamos antes de conocer al Señor. Por eso la muerte no tiene poder sobre nosotros, hermano. Nosotros vamos a dormir, como lo dice la palabra de Dios. Mira, Jesús murió en una cruz para salvar a la humanidad, ofreciendo su vida como sacrificio por el perdón de los pecados. Tras su muerte, su cuerpo fue colocado en una tumba con una gran piedra sobre la entrada. Sin embargo, al tercer día, algo extraordinario ocurrió. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y déjame decirte que los discípulos no creían en la resurrección, porque incluso viéndolo, los discípulos, o sea, María Magdalena y muchos que lo vieron y le contaron a los discípulos, el mismo Tomás dijo, tengo que ver para creer. ¿Cuánto les costó a los discípulos creer en la resurrección de Jesús? Pero eso fue el motivo de que Jesús estuviera estos 40 días en la tierra. ¿Para qué? Para fomentar, para aumentar la fe de estos discípulos, hermanos, para que pudieran creer. Por eso lo vio tanta gente, y no solo gente, hermano, de la nación de Israel, sino de diferentes puntos del mundo, para que fueran testigos de la resurrección de Jesucristo. Porque, ¿qué se predica en el Nuevo Testamento? La resurrección. ¿Qué predicaba Pablo? La resurrección. ¿Qué predicaban los 12 discípulos? La resurrección. Cuando murió Judas, hermano, ¿a quién eligieron? No me recuerdo el nombre, eligieron a otro discípulo, pero tenía que haber participado de lo que, haber caminado con Jesús, pero también haber visto su muerte y su resurrección. Porque iban a ser testigos de lo que Jesús
había hecho y había resucitado. Es interesante, hermano, porque Jesús se le aparece, dice la Biblia, que aparece más de 10 veces. No cuenta un poquito más, a pesar de que nosotros podemos decir, les voy a leer las veces que Jesús se le aparece a sus discípulos, ¿ok? Y no al mundo, hermano. Cada vez que Jesús se le aparecía a sus discípulos para traerle una enseñanza, porque Jesús les predicaba el reino de Dios y quería que su fe se fortaleciera y que predicara la resurrección. Mire, la primera que se le presentó en el sepulcro fue a María Magdalena. Y María, ustedes saben, parte corriendo a ver a los discípulos y los discípulos no le creyeron. La segunda vez, a las otras mujeres, Mateo 28, 8, 10, se le aparece a varias Marías que se les aparece, ¿ok? A Pedro en Jerusalén, a los 2 discípulos en el camino a Emaús. ¿Se recuerdan ustedes cuando van 2 discípulos camino a Emaús en Lucas 24, 13? Quiero que busquemos Lucas 24, 13, hermano, porque para que podamos entender de que todos estos discípulos estaban tristes, hermano. Ellos pensaban que Jesús había sido derrotado en la cruz del Calvario. Ellos estaban pensando, y ahora después de haber caminado 3 años con el Señor, tengo que volver a mis oficios. Eso estaban pensando, hermano. Imagínate, después de haber caminado 3 años con Jesús, que lo quiten de repente porque lo mataron, y ellos pensando y tristemente en que tienen que volver a sus oficios. Y casi todos eran pescadores. Mira lo que dice en el camino a Emaús. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira, Jesús mismo se acercó, ya resucitado, porque conocía el corazón, conocía sus pensamientos, conocía el estado mental, el ánimo, como estaban, hermanos. Eso es lo que Jesús vino para fortalecer a todos sus discípulos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire cómo estaban, hermanos, estaban tristes, estaban desanimados. Imagínese ver a su líder colgado en un madero, muerto, hermano, después de haberlo seguido por 3 años, ¿ok? Haber dejado sus oficios. Acuérdense que él a los 12 los llamó trabajando, ¿ok? A Mateo de su trabajo, a Pedro, a todos. Y estaban pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que volver a mis oficios, ¿ok? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, que fue varón profeta. Mire, ¿cuánto les costó creer que era el Hijo de Dios? ¿Cuánto les costó? Por eso Jesús se les tiene que aparecer. Por eso Jesús se queda estos 40 días, hermano, para que vea el Dios bueno y poderoso que tenemos, que estaba preocupado de sus apóstoles antes cuando estaba con vida y ahora que está resucitado, porque sabía en el estado de ánimo que los iba a encontrar desanimados, hermano, desanimados, completamente arruinados, podríamos decir, y Jesús viene para levantarlos, para mostrarse y decirle, aquí estoy yo para que ustedes sigan el caminar. ¿Ok? El 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Ellos no sabían que había resucitado, hermano.
Imagínense, no sabía. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Mire, ya las mujeres habían contado que él estaba vivo, que se les había aparecido, pero no creían. Ver para creer, hermano, nosotros no podemos ser como Tomás. Ver para creer, nosotros tenemos que creer sin viendo. ¿Ok? Por fe. Lo que Jesús nos dice, nosotros le decimos amén. ¿O acaso usted ve a Jesús? ¿Cierto? No lo vemos, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios. Él nos dejó la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que nos dejó el Espíritu Santo, hermano, que nos convence. Amén. ¿Quién nos convenció de pecado? ¿Quién nos convenció? Yo ya tengo 20, 30 años de cristiano, hermano. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, el Espíritu Santo va aumentando nuestra fe, no solo con escuchar la palabra, en las prédicas, en todo, hermano, nuestra fe va creciendo y el Espíritu Santo de igual manera se va arraigando en nosotros, que no nos deja solos. No nos deja solos. ¿Dónde quedamos? Ok. 23 entonces. No, 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, mire, aquí ya habla y se dan cuenta, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire lo que hace un cuerpo glorificado. Hermano, ese cuerpo que tiene Jesús o que tuvo en esos momentos y que tiene, tú y yo lo vamos a tener. Un cuerpo glorificado, hermano. Ahora ponte a pensar, ¿cómo tiene que haber sido, yo no voy a especular, pero cómo tiene que haber sido la vida antes del pecado en Adán y Eva? Si estos hombres tenían un cuerpo glorificado, entonces, ¿qué tenía Adán y Eva? Hermano, eso yo no voy a especular, no voy a decir nada, pero ponte a pensar, eran santos, ¿ok? Y el pecado los arruinó. ¿Ok? Y sabemos que el pecado entró por un hombre, pero por un hombre también fue quitado el pecado. Amén. Y no solo eso, sino que Jesús, ¿por qué se quedó estos 40 días, hermano? Es importante porque Jesús tenía que comisionarlos. Acuérdate cuando Jesús les dice, espérenme en el monte de Galilea, fue allá casi al final, a los 40 días que estuvo en esta tierra, les da una comisión. ¿Y cuál fue la comisión? Y les dice, imagínate, ya el resucitado, hermano, porque ahí por fin pudieron creer que era el Hijo de Dios. Por fin pudieron creer, porque lo vieron resucitado. Acuérdate que ellos lo vieron morir. Lo vieron en la cruz, lo vieron resucitado, hermano. Y Jesús les da una comisión a estos discípulos. Ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Ir por todo el mundo, hermano. Ir por todo el mundo. Esa fue una de las causas porque el Señor se quedó en esta tierra por 40 días. Una de esas causas importantes, hermano, porque Él vino para salvar a lo que se había perdido. Y ahí entramos nosotros estábamos perdidos y fuimos salvos, hermano. Y ahora tú y yo tenemos esa resurrección en nuestro cuerpo, hermano. Tú y yo, como te dije, vamos a dormir en el Señor, ¿ok? Vamos a dormir porque la muerte ya no tiene parte con nosotros, así como no la tuvo con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado, ¿ok? No había pecado, no pudo retenerlo.
Mi esposa lo leyó. O muerte, ¿dónde está? O tu victoria. ¿Se recuerdan? Sorbida es la muerte. Para nosotros es lo mismo. Eso era para nosotros, hermano, lo que se estaba leyendo. Jesús se quedó estos 40 días, hermanos, para hacer muchas cosas en esta tierra. Esos 40 días los aprovechó bien y visitó a todos sus discípulos, hermanos, y los vio mucha gente, ¿ok? Se le presentó a los 11 discípulos, incluido Tomás, a 7 discípulos junto al mar. ¿Se recuerdan cuando estaban pescando? Y se le aparece Jesús de nuevo y no lo conocen. Y cuando se da a conocer, hermano, Pedro se tira a las aguas, pero también para demostrarle que no era un fantasma, que no era un espíritu, les pide de comer. Y les dice, denme de comer, para que vean ustedes que un espíritu no come. Un espíritu, le dice, ¿ok? Soy de carne y hueso. Le dice, cuando se le presenta a Tomás, hermano, le dice, soy de carne y hueso. Mira lo que vamos a hacer nosotros de carne y hueso, glorificados. Pero para eso tenemos que morir en la cruz. ¿Cómo fue? Muerto Cristo Jesús. ¿Ok? Cristo Jesús en la cruz se llevó todo lo que es pecado. Se llevó la muerte. Nosotros lo mismo, hermano. El pecado es el que nos mata. El pecado es el que nos mata. Pero Jesús es el que nos da vida. Amén. Por eso fue tan importante la resurrección. ¿Ok? Pablo escribe en el libro de los Hechos, bueno, se dice que lo escribió, que no lo escribió, hermano, pero vamos a decir Pablo por nombrar a alguna persona, ¿ok? Pablo en el libro de los Hechos le dice a los discípulos, y no solo a los discípulos, sino que deja esta carta para el mundo entero, ¿ok? Hablando de Jesucristo, y les dice en el versículo, ¿ok? Vamos a leer del 1, Hechos, capítulo 1. Dice así, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, o Teófilo, Hechos fue escrito por Lucas, Hechos fue escrito por Lucas, no por Pablo, me equivoqué. Hebreos es el que dicen que, me equivoqué. Hechos fue escrito por Lucas, ¿ok? Aquí, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que escribe Lucas, porque Lucas también fue testigo y lo deja clarito, hermano, que Jesús dejó pruebas indubitables de que Él había resucitado. ¿Ok? Lo que estábamos hablando de las múltiples apariciones que Jesús hizo con sus discípulos, hermanos, sirvieron para reforzar la realidad de la resurrección, ayudando a los discípulos a superar su incredulidad. Acuérdense cómo quedaron, hermano. Póngase a pensar un poquito. Después de caminar 3 años con una persona al cual amaban, que era su líder, les enseñó, los formó, y hasta ese día no creían que era el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero cuando ya lo vieron resucitado, su fe se reforzó porque lo vieron vivo. ¿Ok? Él mismo le dijo a Tomás, mete tus dedos aquí en mis heridas. ¿Ok? Bueno, ayudando a los discípulos a superar su incredulidad y trauma, cada encuentro brindó una oportunidad para sanación, la restauración y el fortalecimiento de la fe. Y yo me preguntaba, ¿por qué 40 días se quedó Jesús? Y pude encontrar, podríamos decir, varios casos de 40 días en la Biblia, ¿cierto? Y podemos comenzar. Déjeme buscar mis apuntes, ¿ok? Podemos comenzar con el diluvio, ¿cierto?
¿cuántos días fue el diluvio? El diluvio en el cual vivió Noé y tuvo que construir un arca que se demoró 120 años. Fue 40 días y 40 noches. Yo meditaba y decía, Señor, ¿por qué 40 días? ¿Tiene que ver algo con los días que estuviste en el desierto? Otros 40 fue Moisés en el monte Sinaí. Cuando Moisés sube el monte Sinaí, se queda 40 días y 40 noches, hermano, y lo hizo 2 veces. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con esto, con la resurrección, los 40 días que Jesús se quedó en esta tierra? ¿Ok? Yo mientras estudiaba también leía que el 40 o el 4 es número de prueba. Pero veamos, ¿qué Jesús nos quiere decir con esos 40 días que Él se quedó en esta tierra? ¿Ok? El viaje de Elías al monte Horeb, Primera de Reyes 19:8, se demoró 40 días, hermano. 40 días caminando, ¿ok? No hay, en la Biblia, hermano, todo tiene un significado, todo tiene un sentido. La Biblia se responde por ella misma, ¿ok? Jesús en el desierto, ¿cuántos días estuvo en el desierto? Cuando comenzó su ministerio, 40 días, hermano. Y a los 40 días fue tentado por Satanás. Pero Él venció como siempre, hermano. Porque el diablo no tiene cabida en la vida de Jesús. Entonces estos 40 días, hermano, para nosotros, los seres humanos, para los que en ese momento vivían en esa época, para sus discípulos, fue tan importante que Jesús se les apareciera. ¿Por qué? Porque, como les dije, hermano, les ayudó a superar su incredulidad, porque ellos no creían hasta el día de su muerte. Yo se los dije, Tomás, un incrédulo, hermano, que todos los discípulos que vieron a Jesús, casi todos, y las mujeres, le dijeron, hemos visto a Jesús resucitado. ¿Y qué le dijo Tomás? Si no metiere mis dedos en sus heridas, no creeré. Y Jesús, hermano, se le aparece. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo, si no me equivoco, capítulo 20, para que veamos la historia de Tomás, hermano. Y déjeme decirle que no solo Tomás es incrédulo, porque a veces nos cuesta a nosotros mismos creer las cosas del Señor, amén. Nos cuesta, hermano. Ok, capítulo 20. Voy a leer del 19, ¿ok? Porque ahí primero no estaba Tomás y la segunda vez ya se le aparece a Tomás. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén. Dice así, Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, mire, y especifica bien la Biblia que las puertas, ¿cómo estaban? Cerradas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como ya tenía un cuerpo glorificado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, como les dije yo que estaban, hermanos, estaban atemorizados, había muerto su líder, habían quedado sin cabeza, ¿ok? Y pensaban que tenían que volver de nuevo a sus oficios. Ok, de nuevo, estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, porque realmente la necesitaban, hermano, la necesitaban. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes remitieres pecado, les serán remitidos, y a quienes a quienes se los retuviere, les serán retenidos. Sopló sobre ellos, les dio la vida espiritual, como nosotros, cuando hemos recibido al Señor, recibimos la vida espiritual. Ok, pero ahí no estaba Tomasito, ok, Tomasito no se encontraba. Pero como Jesús le dije, escucha detrás de las puertas, porque ya tiene sus oídos glorificados, escuchó a Tomás y se aparece especialmente por Tomás, ¿ok? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿ok? Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Ok? ¿Cuántos Tomases hay aquí? Aquí no hay Tomases, ¿cierto? Gracias, Señor. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús esperó a Tomás 8 días para mostrarle sus heridas. Llegó Jesús estando de nuevo las puertas cerradas, ¿ok? Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Hermano, qué duro de corazón eran estos hombres, que viendo que sus compañeros, sus hermanos discípulos, sus hermanos creyentes, no le iban a estar mintiendo de que vieron al Señor resucitado. Y él, incrédulo, porque el Señor le dijo incrédulo, le dice, mete tu mano aquí en mi costado. Y cuando lo vio, le dice, Señor y Dios mío. Mire el tremendo título, lo pudo reconocer, pero viendo, y Jesús le da una respuesta que eso es para nosotros. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dígame si no somos bienaventurados, hermano. Dígame si no somos bienaventurados. ¿Usted cree que este día, hermano, de la resurrección es un día importante? Es el día más importante de la historia, de la humanidad. Si realmente el mundo pudiera entender lo que es la resurrección de Cristo, hermano, que Cristo en la cruz venció la muerte y el pecado para darnos a nosotros vida eterna. El mundo no puede entender eso, el mundo lo ve como algo fantasioso. Y hoy le dan más importancia a cosas banales, terrenales, hermano. Mire la importancia que le han dado a ese cohete, hermano. Y vuelvo con el tema. ¿Usted sabe lo que dice el libro de Abdías? ¿Sabe lo que dice el libro de Abdías contra esta nación? Aunque pusieres tu nido entre las estrellas, le dice, de ahí te derribaré. Hermanos, el mundo está preocupado de otras cosas. De todo lo que no trae salvación. De todo aquello que le trae perdición. Pero nosotros tenemos que entender por qué nuestro Señor se quedó estos 40 días. ¿Ok? Esos mismos 40 días que se quedó para fortalecer su fe, para meterlos, hermanos, porque les dio un mandamiento, ir y predicar el Evangelio. Jesús, la vez que se encontraba con ellos, les daba una misión, les enseñaba, les enseñó el reino de Dios. Todo eso, hermano, para fortalecer y fortificar su fe. ¿Y cómo crees que salieron estos hombres después? Pedro, en el libro de los Hechos, da su primer discurso, hermano, ya fortalecido, porque había visto al Señor irse. Acuérdense, vieron al Señor elevarse y el ángel le aparece y dice, ¿por qué están mirando al cielo? Pero si ese mismo que están viendo va a volver de la misma manera. Y ya, hermano, fortalecido, imagínense, yo me imagino ver a su líder resplandeciente con un cuerpo glorificado. Pensaban, wow, pensar que yo voy a ser como él. ¿O no? Y el primer discurso que se da Pedro, ¿cuánto se convierte en 3,000? Y el segundo, 5,000. Imagínense la autoridad que Dios les dio. Ir y predicar este evangelio. Y toda esa autoridad y todo ese poder, hermano, que dio a los discípulos, lo tenemos nosotros. Lo mismo que tienen ellos, o que tuvieron ellos, perdón, lo tenemos nosotros. Así que, hermanos, la resurrección tenemos que predicarla tal cual la predicó Pablo. Pablo predicaba al Cristo crucificado y resucitado.
Porque si Cristo no hubiese resucitado, como leímos en el capítulo 15, entonces vana sería nuestra predicación y nuestra salvación. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí, hermano? Pero hubo muchos testigos que corroboraron que Él resucitó. A pesar de que los judíos, mira, los judíos creyeron más en Él que sus discípulos. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando lo crucificaron, hablaron con Pilato, y le dijeron, mira, este hombre ha dicho que se va a levantar al tercer día. Necesitamos que tú nos ayudes. Y le pasa guardas romanos. Y no solo eso, sino que la tumba la sellaron con concreto, hermano. La piedra la sellaron con concreto. Se aseguraron bien de que no saliera o que sus discípulos no robaran el cuerpo. Porque esa historia corre, porque como ellos, dice la Biblia, que ellos le pagaron a los romanos para que contaran esa historia, pero esa historia no tiene pie ni cabeza, porque si tú te pones a pensar, la Biblia dice que ellos contaron que estaban dormidos y dijeron fueron sus discípulos. ¿Cómo pueden saber si estaban dormidos que fueron sus discípulos? Y cuando la piedra se corrió, dice que causó un terremoto. Imagínate. Entonces, no hay concordancia en lo que dicen. Pero bueno, esa fue una historia que inventaron los judíos y hasta el día de hoy dice la Biblia que esa historia se cuenta. Pero nosotros, los testigos del Señor, sabemos que Él resucitó y que hoy vive y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, hermano. Mira, Jesús hizo tantas cosas y se le apareció a tantos discípulos, pero la Biblia, como te dije, enumera 10 casos, ¿ok? En que se le apareció a todos sus discípulos y a gente que lo seguía. Todos eran cristianos, ¿ok? Pero la palabra de Dios, ahora podemos especular un poquito. ¿Por qué? Porque dice que muchas cosas hizo Jesús. Mira lo que dice. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. Imagínate. O sea que la Biblia especifica 10 encuentros con sus discípulos, pero tal vez fue más. Porque ahí lo dice la Biblia. Todo no fue escrito, hermano, porque si se hubiese escrito todo, imagínate, ¿cuántas Biblias tendríamos que tener? Si dice que no cabrían los libros en la tierra. Ese es nuestro Salvador, hermano. Cuidó a sus discípulos en vida y después que resucitó. Los seguía formando. Y nos sigue formando a nosotros día a día. ¿Y sabes cómo? Porque Él se fue, pero dejó a su representante. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos sigue enseñando, nos sigue formando. Él nos dice, no hagas esto. Y no lo hagas. A mí me pasó ya y le prometí al Señor ciertas cosas, hermano, y eso es el Espíritu Santo que a uno lo redarguye. A veces pasaba por el súper, me sacaba una uvita. Total. Pero el Espíritu Santo me redarguyó. Lo que quiero decirte es que Él está en nosotros. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos forma. Él quiere que seamos santos. Una uvita. Pero no solo una, porque tú pasas y esto y lo otro, y después se puede convertir en cosas grandes. Pero el Señor lo que quiero decirte es que el Espíritu Santo, hermano, así como Jesús se quedó para seguir formando a sus discípulos, así se quedó el Espíritu Santo para formarnos a nosotros. Amén. Y nos sigue formando hasta el día de hoy, y hasta nuestra partida nos va a formar, hermano. Así que démosles gracias. Padre amado, te bendigo y te doy gracias, Señor, por estos 40 días que tú te quedaste en esta tierra para seguir formando a tus discípulos. Y no solo por eso, Padre amado, sino tú sabías la condición en la que se encontraban, Señor. Llenos de miedo, llenos de temor. Señor, no sabían qué iban a hacer, pero tú los comisionaste para que predicaran el Evangelio por toda la tierra, Señor.
Tú eres Dios, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres misericordioso. Señor, ¿quién como tú, Señor? Tan bueno, Señor. Jamás te apartes de nosotros, Señor. Como yo contaba, tú nos sigues ordenando, tú nos sigues enseñando, tú nos sigues formando, Padre amado. Y no te canses, por favor, no te canses. Porque pecamos día a día, Señor. Y el único que puede enseñarnos y formarnos eres tú, Señor. Mora en nuestros corazones, Padre amado. Que jamás dudemos de lo que tú estás haciendo, Padre amado. No queremos ser como Tomás, que fue tan incrédulo, Padre amado, que sus mismos hermanos, Señor, cuántas veces le contaron que te habían visto resucitado, pero él no creyó, Señor, hasta que tú, Señor, tuviste que mostrarte, Padre amado, en persona para que él pudiera creer. Y le dijiste, bienaventurado aquel que nos ve, Señor, pero cree, nosotros somos esos, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.